Entró en la sala del tribunal como si fuera una alfombra roja, con la mano apoyada en el estómago mientras mi esposo sonreía como si ya hubiera ganado. Él pensaba que ese vientre de embarazada era su as en la manga hasta que ella abrió la boca. Mi fecha de parto es el 14 de agosto, anunció. Ella no se dio cuenta, pero con esas 6 palabras, no solo había reclamado una victoria, había firmado la sentencia de muerte de toda su cronología. Mi nombre es Brenda Iktotober, y a los 37 años, estaba sentada en la mesa de la acusada en el Tribunal de Familia del Condado de Brier, presionando las palmas de mis manos contra la fría superficie de caoba para evitar que temblaran. Era una audiencia de órdenes temporales, una parada técnica procesal en el estado de Virginia que generalmente implicaba aburridas declaraciones financieras y conflictos de agenda. Pero el aire en la sala se sentía pesado, cargado con la electricidad estática de una tormenta inminente. Mi esposo, Grant Iktotober, estaba sentado al otro lado del pasillo. No estaba mirando sus notas. Me estaba mirando a mí. Su expresión era tranquila, casi aburrida, pero había un brillo en sus ojos que reconocí. Era la mirada de un hombre que ya había visto el resultado final y sabía que había ganado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda porque conocía a Grant. Sabía cómo operaba. Si se veía tan seguro, era porque sostenía un cuchillo que aún no me había mostrado. Entonces, las puertas dobles del fondo de la sala se abrieron con una pesadez teatral. El sonido de unos tacones resonando contra el suelo de linóleo hizo eco en el repentino silencio. Me giré, y allí estaba ella, Kendra Vale. No entró como una testigo o una observadora. Entró como si estuviera paseando por una alfombra roja. Llevaba un vestido de punto color beige que se ceñía a su figura, diseñado específicamente para acentuar la curvatura de su vientre. Su cabello estaba peinado en ondas perfectas y brillantes que caían sobre sus hombros, y su maquillaje era impecable, dándole un brillo que gritaba salud y vitalidad. Tenía una mano apoyada de manera protectora y performativa sobre su vientre de embarazada. Era un gesto destinado a invocar simpatía, biología y el instinto primario de proteger el futuro. Ofreció una pequeña y tímida sonrisa a la sala, pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, la timidez se evaporó. Era la sonrisa de una reina inspeccionando un reino conquistado. Grant no se dio la vuelta. Mantuvo sus ojos fijos en mí, observando mi reacción. Quería verme derrumbar. Quería ver el momento en que me diera cuenta de que no solo estaba perdiendo un esposo, sino que estaba siendo reemplazada en tiempo real, justo aquí, frente a un juez. Era una actuación que probablemente habían ensayado frente a un espejo. El abogado de Grant, un hombre con un traje brillante y una voz como grava aceitada, se puso de pie. Se aclaró la garganta, captando la atención de la sala. Señoría, nos disculpamos por la interrupción, pero ha habido un desarrollo significativo en relación con la situación financiera y las necesidades inmediatas de mi cliente, dijo el abogado. Hizo un gesto hacia Kendra, que ahora se estaba sentando en la primera fila, luciendo como un retrato de gracia maternal. Como puede ver, el señor Iktotober se está preparando para recibir a un hijo. Esto cambia fundamentalmente el panorama de este divorcio. Argumentamos que la congelación de activos y la pensión compensatoria propuesta para la señora Iktotober serían punitivas para la nueva unidad familiar. El señor Iktotober tiene una obligación moral y financiera con su hijo nonato. La narrativa se estaba tejiendo tan rápido que casi podía oír la fuerza centrífuga. Me estaban pintando como la exesposa amargada y estéril que intentaba agotar los recursos de un hombre que solo trataba de ser un padre responsable. Miré al juez. El juez Vance era un hombre que valoraba la tradición, y vi cómo su rostro se suavizaba al mirar el vientre de Kendra. Luego dirigió su mirada hacia mí. Su expresión se endureció. La simpatía se había ido, reemplazada por una mirada severa y crítica. Señora Iktotober, dijo el juez, su voz retumbando ligeramente. El tribunal debe considerar el bienestar de todos los dependientes, nacidos y nonatos. Si su esposo enfrenta nuevas obligaciones, sus exigencias de mantener el statu quo de su estilo de vida marital parecen, francamente, desconectadas de la realidad. Necesitamos hablar sobre la responsabilidad financiera y la ética de esta disolución. Mi corazón martilleaba contra mis costillas tan fuerte que pensé que podría romper el hueso. Estaban usando a un niño, una vida que aún no existía en el mundo, como un arma para despojarme de todo lo que había construido.
Grant sonreía ahora, una pequeña y apretada sonrisa de vuelta de victoria. El juez se dirigió a Kendra. Señorita Vale, para que conste en acta, ¿podría indicar cuándo se espera al niño? Esto es relevante para la cronología de la reestructuración financiera. Kendra se puso de pie. Se alisó el vestido sobre el estómago de nuevo, atrayendo todas las miradas de la sala hacia la hinchazón de su vientre. Miró a Grant, luego al juez y, finalmente, me miró a mí. Mi fecha de parto es el 14 de agosto, dijo. Su voz era clara, melódica y goteaba triunfo. La sala permaneció en silencio, absorbiendo la fecha. Grant asintió solemnemente. El juez tomó una nota, pero en mi cabeza, el mundo se detuvo. 14 de agosto. Soy auditora de profesión. Vivo en un mundo de números concretos, fechas inamovibles y verdades forenses. Cuando escucho un número, no solo escucho un valor. Veo una cronología. Mi cerebro se activó al instante, ignorando el pánico y pasando a un modo de sobrecarga fría y analítica. 14 de agosto. Hice los cálculos hacia atrás. Un embarazo estándar dura 40 semanas. Si la fecha de parto es el 14 de agosto, se cuentan 3 meses hacia atrás y se suman 7 días para encontrar el inicio del último periodo. O simplemente se calcula la ventana de concepción. Agosto, julio, junio, mayo. Ese es el tercer trimestre. Más atrás, abril, marzo, febrero, enero, diciembre, noviembre. Para tener una fecha de parto del 14 de agosto, la fecha de concepción tenía que ser en algún momento a mediados de noviembre. Específicamente, alrededor de la tercera semana de noviembre. Me quedé helada. Se me cortó la respiración. No por miedo, sino por la repentina y nítida claridad de una revelación que me golpeó como un golpe físico. A mediados de noviembre del año pasado, Grant y yo no estábamos separados. Ni siquiera estábamos peleando. Esa fue la semana en que operaron a su madre. Esa fue la semana en que afirmó que se quedaba en casa todas las noches para ayudarme a manejar el hogar mientras la cuidábamos. Esa fue la semana en que me juró en terapia que estaba comprometido a hacer que nuestro matrimonio funcionara. Pero lo más importante, al observar el tamaño de Kendra y la fecha que acababa de reclamar, las matemáticas no cuadraban con la historia que estaban contando. Si su parto era el 14 de agosto, apenas se le notaba lo suficiente como para justificar el tamaño de ese vientre. O estaba mintiendo sobre la fecha para ocultar algo más. Pero la fecha específica, 14 de agosto, los encerraba en una cronología que yo podía demostrar que era imposible para la narrativa que Grant había presentado en su declaración jurada. En su declaración, afirmó que su relación comenzó en enero, después de que nos hubiéramos separado. Si ella concibió en noviembre, Grant cometió perjurio. Si ella concibió en noviembre, el dinero que gastó de nuestra cuenta conjunta durante ese periodo de reconciliación fue despilfarro conyugal utilizado en una aventura. Y si ella estaba mintiendo sobre la fecha para hacer que el embarazo pareciera menos avanzado de lo que era, entonces acababa de mentirle a un juez. Habían intentado usar al bebé como escudo, pero acababan de entregarme una espada. Me volví hacia mi abogada, Lena Ortega. Lena estaba garabateando furiosamente, con aspecto preocupado. Pensaba que estábamos perdiendo. Pensaba que la imagen de la amante embarazada nos había hundido. Me incliné hacia ella, mi voz apenas un susurro, baja y firme. Lena, dije. Me miró, preparándose para que llorara o entrara en pánico. Haz que marquen la transcripción, susurré. Mis ojos se clavaron en el rostro engreído de Grant. No tenía idea de lo que acababa de permitir que sucediera. Pensaba que me estaba humillando, pero acababa de caer en una trampa que él mismo había creado. ¿Por qué?, susurró Lena de vuelta, confundida. Porque, dije, sintiendo la primera sonrisa verdadera en meses tirando de la comisura de mi boca, acaba de firmar la sentencia de muerte de su guión. Lena me miró, viendo el hielo en mis ojos, y dejó de escribir. Asintió una vez. Me puse de pie, la silla raspando ruidosamente contra el suelo, rompiendo el murmullo de la sala. El juez me miró, molesto. Grant me miró, esperando un colapso. ¿Puedo hablar, señoría?, pregunté. Mi voz no tembló.
Era la voz que usaba cuando encontraba una discrepancia de $1 millón en un libro de contabilidad corporativo. Mientras estaba allí de pie, enfrentando al esposo que pensaba que podía reescribir la historia, mi mente no se quedó en la fría sala del tribunal. Retrocedió. Me arrastró hacia atrás a través de los escombros de los últimos meses, de vuelta al principio, de vuelta al tiempo antes de los abogados, antes de las mentiras y antes de que la fría realidad del 14 de agosto lo destruyera todo. Me llevó 3 años atrás, al momento en que fui lo suficientemente tonta como para creer a Grant Ticktotober cuando me dijo que quería una familia. 3 años antes de que el mundo se detuviera en esa sala del tribunal, todo comenzó con una copa de vino blanco barato y un mal chiste en un evento de recaudación de fondos comunitario en Arborstone, Virginia. Tenía 34 años entonces, ya era gerente senior en auditoría interna en Severignan Kill Advisory. Pasaba mis días buscando discrepancias en los libros de contabilidad corporativos, por lo que mi tolerancia al caos era inexistente. Entonces conocí a Grant. Estaba de pie cerca de la mesa de la subasta silenciosa, luciendo completamente fuera de lugar en una sala llena de donantes estirados y políticos locales. Hizo un comentario sobre que los cócteles de camarones parecían haber pasado por una deposición, y por primera vez en meses, me reí, no una risa educada de networking, sino una real. Grant Ticktotober era un estratega de marca para una firma llamada Crestmore Digital. En mi mundo en blanco y negro de débitos y créditos, él era todo color vibrante. Era encantador. Era divertido. Y tenía una forma de mirarme que me hacía sentir la persona más interesante de la sala, incluso cuando hablaba de protocolos de evaluación de riesgos. Caímos en un ritmo que parecía inevitable. Yo proporcionaba la estabilidad. Él proporcionaba la chispa. Nos casamos 2 años después en una pequeña ceremonia que fue de buen gusto y eficiente, exactamente como a mí me gustaban las cosas. Teníamos un plan. Esa era la base de nuestro matrimonio. Nos sentamos con un asesor financiero y lo trazamos. Acordamos que los hijos estaban en el futuro, pero no de inmediato. Queríamos alcanzar ciertos hitos profesionales primero. Queríamos la liquidez para ofrecerle a un hijo una vida sin estrés. Era el enfoque maduro y responsable, y Grant había asentido, de acuerdo con cada proyección que puse sobre la mesa. Luego vino la casa. Era una casa colonial en una calle tranquila del condado de Brier con buenos cimientos y un precio que requería un compromiso serio porque los ingresos de Grant en Crestmore Digital fluctuaban según las comisiones y los honorarios de los clientes, y mi salario en Severignan Kill era fijo y sustancial. Di un paso al frente. Recuerdo el día que cerramos la propiedad. Me senté en la oficina de títulos y transferí $55.000 de mis ahorros personales para cubrir la mayor parte del pago inicial y los gastos de cierre. Grant se sentó a mi lado, con su mano sobre la mía mientras firmaba la montaña de papeles que ponía nuestros 2 nombres en la escritura. Apretó mi mano con fuerza, me miró a los ojos y dijo la frase que me perseguiría cada noche que pasé sola en esa casa más tarde. Nunca dejaré que cargues con esto sola, Brenda, dijo. Estamos construyendo esto juntos. Le creí. Le creí porque veía el matrimonio como un contrato de asociación. Y en mi línea de trabajo, no firmas un contrato a menos que tengas la intención de cumplirlo. Pero para el 3er año, el aire en la casa comenzó a cambiar. Las conversaciones sobre nuestro plan quinquenal se detuvieron. En cambio, Grant comenzó a hacer comentarios que se sentían como pequeñas y afiladas piedras arrojadas a un lago en calma. Empezó a hablar de sus amigos que tenían fiestas de revelación de género. Empezó a detenerse en el pasillo de bebés del supermercado. «Sabes, Brenda», dijo una noche mientras lavaba los platos, «al reloj biológico no le importa tu calendario de ascensos». No era un ataque, todavía no, pero era un cambio. Empezó a preguntar por qué lo estaba retrasando. Preguntó si me importaba más mi trabajo que una familia de verdad. No peleé con él. Solo quería seguir el plan que habíamos hecho. Quería estar segura de que estábamos listos. Luego encontré el extracto. Es un riesgo profesional de ser auditora. Te das cuenta de las cosas. Noté una transferencia de nuestra cuenta corriente conjunta que no coincidía con nuestro presupuesto habitual. Estaba etiquetada como una transferencia a un proveedor genérico, pero la cantidad era de $4.000. Indagué más a fondo. Revisé los archivos. Descubrí que en el transcurso de 6 meses, Grant había desviado casi $15.000.
Cuando lo confronté, esperaba una explicación lógica. En cambio, vi un lado de Grant que nunca había visto. Se desmoronó. Admitió que había intentado jugar en el mercado con una inversión tecnológica de alto riesgo. Pensando que podría duplicar el dinero y sorprenderme con un fondo para renovaciones, lo había perdido todo. Me había mentido. Había robado de nuestra estabilidad para apostar por una fantasía. Pero luego vinieron las lágrimas. Se sentó en el suelo de nuestra sala, con la cabeza entre las manos, suplicando perdón. Me dijo que se sentía inadecuado en comparación con mi éxito. Me dijo que solo quería ser el proveedor que yo merecía. Por favor, Brenda, dijo, con la voz quebrada. Dame una oportunidad de arreglar esto. Seré transparente. No más secretos. Solo quiero que sigamos adelante. Miré al hombre que amaba y tomé una decisión. Elegí ver su intención en lugar de su acción. Elegí creer que su fracaso provenía de un lugar de inseguridad, no de malicia. Lo perdoné. Absorbí la pérdida, reorganicé nuestro presupuesto y le dije que empezaríamos de nuevo. Ese fue mi error. Pensé que estaba salvando nuestro matrimonio. No me di cuenta de que le estaba enseñando que podía salirse con la suya. Unas semanas después, Grant llegó a casa con un ramo de lirios y una nueva energía. Cocinó la cena. Sirvió el vino, y luego, sobre platos de pasta, deslizó su mano sobre la mesa para tomar la mía. He estado pensando, dijo suavemente. Si realmente vamos a empezar de nuevo, hagámoslo bien. Quiero que seamos una familia, Brenda. De verdad esta vez. Hizo una pausa, evaluando mi reacción, y luego continuó. Vamos a hacernos un chequeo, tú y yo. Un chequeo de salud prenatal completo. Veamos dónde estamos físicamente para que, cuando estemos listos, no haya sorpresas. Significaría mucho para mí saber que estamos en la misma página. Sonaba tan razonable. Sonaba como el plan responsable y maduro que siempre había defendido. Lo estaba presentando como un deseo conjunto, una forma de sanar la brecha entre nosotros centrándonos en crear una nueva vida. Lo miré, viendo la esperanza en sus ojos, y asentí. Está bien, dije. Hagámoslo. Acepté entrar en un consultorio médico con él. Acepté que examinaran mi cuerpo y realizaran las pruebas. Pensé que estábamos comprobando mi fertilidad. No tenía idea de que lo primero que se estaba probando no era mi biología, sino mi fe ciega en un hombre que ya estaba reescribiendo el guión a mis espaldas. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de salas de espera estériles, estribos fríos y el olor agudo y medicinal del antiséptico. Pasé horas sentada en el vestíbulo de una clínica de fertilidad que ponía un jazz suave e inofensivo diseñado para evitar que las mujeres gritaran, hojeando revistas que en realidad no estaba leyendo. Los resultados, cuando finalmente llegaron, fueron ambiguos. La doctora, una mujer amable con ojos cansados, nos dijo que si bien mis números no eran perfectos, todavía estaban dentro del ámbito de lo posible. Sería difícil, dijo, pero no imposible. Sentí una ola de alivio, pero Grant no la compartió. Se sentó en la silla a mi lado, asintiendo lentamente, con el rostro grabado con una gravedad que parecía performativa. En el camino a casa, el silencio en el coche era pesado. Cuando finalmente habló, no dijo, podemos hacer esto. Dijo, solo espero que puedas manejar el régimen, Brenda. Odiaría que miráramos hacia atrás y nos diéramos cuenta de que perdimos tiempo porque no fuimos lo suficientemente agresivos. Fue un cambio sutil, pero lo sentí. Estaba colocando la carga completamente sobre mis hombros. Si esto fallaba, no sería una incompatibilidad biológica. Sería mi fracaso en ejecutar el plan. Grant me empujó a un programa de tratamiento que era agotador. Se obsesionó con mi ciclo, rastreándolo con una intensidad que se sentía menos como un compañero y más como un gerente de proyectos. Preguntaba si había tomado mis suplementos con un tono que rozaba la acusación. Solo tengo miedo de que sea demasiado tarde, decía, apretando mi hombro. Quiero tanto una familia, Brenda. Hazlo por nosotros. La culpa era una pesada manta con la que me envolvía cada noche. Estaba tan concentrada en manejar mi cuerpo y sus expectativas que casi me pierdo lo que estaba sucediendo en los libros de contabilidad. Casi. Los viejos hábitos, sin embargo,
son más difíciles de matar que la esperanza. Una noche, estaba conciliando nuestros gastos mensuales, una tarea que usualmente hacía el primer domingo del mes. Noté un cargo por una cuota de membresía en el extracto de la tarjeta de crédito que usábamos para gastos imprevistos del hogar. Eran $49.99. Estaba listado como Lux Wellness. Le pregunté a Grant al respecto, asumiendo que era una cuota de gimnasio. No levantó la vista de su teléfono. Ah, eso, dijo. Es una suscripción a una aplicación de meditación que estoy probando para ayudar con el estrés. Ya sabes, con todo lo que está pasando. Fue una respuesta fluida. Demasiado fluida. En mi línea de trabajo, aprendes a escuchar la cadencia de una mentira. Una verdad suele venir con una pausa, un momento de recuerdo. Una mentira ensayada sale rápido, como agua de un grifo. Lo dejé pasar, pero mi radar interno estaba sonando. Durante las siguientes 2 semanas, comencé a ver otras cosas. Pequeños cargos. Una cafetería en el West End, lejos de su oficina o de nuestra casa, apareciendo 3 veces en una sola semana. Un cargo en el bar de un hotel boutique un martes por la noche. Cuando le pregunté sobre el hotel, me dijo que se había reunido con un cliente potencial allí para tomar unas copas porque su oficina estaba en renovación. Solo estoy tratando de esforzarme, Brenda, dijo, pareciendo herido de que siquiera preguntara. Las facturas médicas van a ser altas. Necesito traer más negocio. Estaba usando nuestra lucha por concebir como una tapadera para su comportamiento. Era brillante de una manera enfermiza. Si lo cuestionaba, yo era la esposa regañona que no apreciaba lo duro que estaba trabajando para pagar mis tratamientos. Pero los cambios de comportamiento no eran solo financieros. Grant comenzó a preocuparse por su apariencia de una manera que nunca antes lo había hecho. Compró una nueva colonia, algo almizclado y caro que permanecía en el pasillo después de que se iba. Empezó a ir al gimnasio a horas extrañas, alegando que necesitaba quemar la ansiedad. Salía de casa a las 7 de la tarde y regresaba a las 9, oliendo a jabón fresco, no a sudor. Me ducho en el gimnasio, me dijo, para no traer suciedad a la casa. Quería creerle. Desesperadamente quería creer que solo era un hombre estresado tratando de lidiar con una situación difícil. Pero la auditora en mí estaba gritando. Los puntos de datos tendían hacia una conclusión que no quería aceptar. El punto de quiebre llegó un martes. Grant había salido de la habitación para ducharse, dejando su iPad en la mesa de café. Compartíamos el dispositivo para ver películas y leer noticias, así que no era inusual que estuviera allí. Estaba leyendo un libro cuando la pantalla se iluminó con una notificación de calendario. Era simple. KV 7:30 de la tarde estudio. Me quedé mirando la pantalla. Grant trabajaba en branding digital. Una reunión en un estudio era plausible, pero eran las 7:15 de la tarde. ¿Quién tiene una reunión de estrategia creativa a las 7:30 de la noche? Cogí el iPad. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. No lo desbloqueé. No sabía su nueva contraseña, pero pude ver la etiqueta de ubicación en la vista previa de la notificación antes de que la pantalla se apagara. Era una dirección en la calle Cuarta. Saqué mi teléfono y escribí la dirección. Esperaba un estudio de fotografía o un espacio de cotrabajo. Google Maps cargó el resultado. Core Barre and Flow, un estudio de yoga y barre. Grant no se iba a reunir con un cliente. Iba a una clase de ejercicios. Y KV no era una cuenta corporativa. Era una persona. Volví a poner el iPad exactamente donde había estado. Mis manos temblaban, pero mi mente se estaba convirtiendo en hielo. Necesitaba estar segura. Necesitaba evidencia empírica. En el mundo de las finanzas, la sospecha no es nada. La documentación lo es todo. Comencé a registrar todo. Tomé capturas de pantalla de los extractos bancarios. Anoté el kilometraje de su coche antes de que se fuera y lo revisé cuando regresó. Los números no coincidían con sus historias sobre dónde había estado. Estaba conduciendo kilómetros de más. No lo confronté. Sabía que si le preguntaba sobre KV o el estudio de yoga, tendría una respuesta. Diría que estaba haciendo yoga por su espalda.
Diría que KV era una instructora que contrató para clases privadas. Me haría dudar de mi cordura hasta que me sintiera loca. Necesitaba una prueba innegable. 2 días después, contraté a un investigador privado. Su nombre era Miller, y no se parecía en nada a los detectives de las películas. Era un hombre tranquilo y anodino que parecía un profesor sustituto. Me reuní con él en una cafetería a 3 pueblos de distancia y le di el horario que había compilado. Sale de casa a las 7, dije, entregándole un archivo. Dice que va al gimnasio en la calle principal. Creo que va al estudio de Barre en la 4ª. Miller asintió, tomó el sobre con el dinero y dijo, le haré saber lo que vea. Esa noche fue la más larga de mi vida. Grant me besó en la frente antes de irse, diciéndome que me amaba, diciéndome que descansara. Vi su coche salir del camino de entrada, las luces traseras rojas desapareciendo en la oscuridad. Me senté en la sala con las luces apagadas, mirando mi teléfono, esperando que destruyera mi matrimonio. Vibró a las 8:45. Había un mensaje de texto de Miller. Sin palabras, solo un archivo de imagen. Lo toqué. La foto era granulada, tomada desde el otro lado de la calle con un teleobjetivo, pero las luces de la calle eran lo suficientemente brillantes como para mostrar todo lo que necesitaba ver. Grant salía por las puertas de cristal de Core Barre and Flow. Llevaba su ropa de gimnasio, una bolsa de gimnasio colgada de un hombro. Pero no estaba solo. A su lado caminaba una mujer. Era más joven que yo, con un largo cabello ondulado que captaba la luz. Llevaba ropa de entrenamiento ajustada que mostraba un cuerpo que claramente nunca había conocido el estrés de los tratamientos de fertilidad. Se reía de algo que Grant había dicho, con la cabeza echada hacia atrás, su mano descansando familiarmente en el antebrazo de él. Fue la intimidad del toque lo que me dio náuseas. No era un toque profesional. Era posesivo. Pero fue su rostro lo que detuvo mi corazón. Incluso en la foto granulada, pude ver su expresión. Estaba mirando a mi esposo, no con lujuria, sino con posesión. Sonreía como si ya hubiera ganado el juego. Y yo era solo una espectadora que no sabía que el partido había terminado. Guardé la foto. Luego la respaldé en la nube. Luego fui al baño y vomité. Cuando Grant llegó a casa 20 minutos después, oliendo a jabón y mentiras, yo estaba sentada en el sofá leyendo una revista. ¿Buen entrenamiento?, pregunté, sin levantar la vista. Sí, dijo, dirigiéndose a la cocina. Brutal. Mi entrenador realmente me exigió hoy. Bien, dije suavemente. Vale la pena estar preparado. No escuchó el doble sentido. No sabía que acababa de ver el rostro de la mujer que entraría a una sala de tribunal 3 años después y destrozaría su vida con una fecha de parto. Su nombre, pronto aprendería, era Kendra Vale, y no tenía idea de con quién estaba tratando. Miller entregó el dossier 3 días después. Era una carpeta de Manila que parecía engañosamente delgada para algo que contenía la destrucción de toda mi realidad. La abrí en la isla de mi cocina mientras Grant estaba en el trabajo. Su nombre era Kendra Vale, 31 años. Era instructora de barre en el estudio de la calle 4ª y lo que Internet llamaba una microinfluencer. Su biografía era una colección de palabras de moda que me hacían doler los dientes. Predicaba la energía de reina, el amor propio y manifestar la vida que mereces. Miller había incluido impresiones de su perfil en redes sociales, y mientras las hojeaba, vi a una mujer que vivía una vida muy cuidada y muy cara con el salario de una instructora de fitness. No solo miré las fotos. Las audité. Abrí mi portátil y saqué nuestros extractos bancarios conjuntos lado a lado con su perfil de Instagram. Era una contabilidad forense de la traición. El 14 de febrero, Grant me dijo que tenía que trabajar hasta tarde por una crisis con un cliente. Esa misma noche, apareció un cargo de $240 en un bistró francés del centro en nuestra tarjeta de crédito. Grant me había dicho que era una cena de negocios. En el perfil de Kendra, publicado el 15 de febrero, había una foto de una cena de bistec con patatas fritas con la leyenda, cuando él sabe exactamente lo que se te antoja. La superficie de la mesa en su foto coincidía con las distintivas encimeras de zinc del bistró. El 10 de marzo, un cargo de $300 en una joyería. Grant me había dicho que compró un reloj para el cumpleaños de su padre.
El 12 de marzo, Kendra publicó un vídeo de una pulsera de oro girando en su muñeca a la luz. Leyenda: manifestar la abundancia funciona, chicas. Encuentren un hombre que sepa su valor. Sentí un nudo frío y duro formarse en mi estómago. Ella estaba agradeciendo al universo por regalos que yo había pagado. Luego vino la prueba irrefutable. 2 semanas antes, Grant había ido a Richmond para lo que llamó una cumbre de estrategia digital. Estuvo fuera 3 días. Verifiqué las fechas, del 4 al 6 de abril. Miré el extracto de la tarjeta de crédito. Había cargos de gasolineras, claro. Pero el cargo del hotel era genérico, facturado a través de un sitio de reservas de terceros que ocultaba la ubicación. Me dirigí al Instagram de Kendra. 5 de abril, un videoclip de sus pies en la arena, con las olas rompiendo de fondo. Había etiquetado la ubicación como Virginia Beach, que está a 2 horas al este de Richmond. Puse en pausa el vídeo y me acerqué a las gafas de sol que descansaban sobre su toalla. Reflejado en la lente no estaba el océano, sino un hombre sentado en una silla de playa con un traje de baño azul marino muy específico con una raya blanca. Subí a nuestro dormitorio, abrí el cajón de Grant y saqué el mismo par de trajes de baño. Todavía tenían arena en el bolsillo. Esperé a que llegara a casa. No quería gritar. Quería respuestas. Cuando entró, arrojando sus llaves sobre la encimera, deslicé el iPad por la isla hacia él. Estaba abierto en la foto del reflejo en las gafas de sol. Grant, dije, mi voz firme pero tensa. ¿Por qué estabas en Virginia Beach cuando dijiste que estabas trabajando en Richmond? Miró la foto, luego a mí. Por un segundo, vi el pánico brillar en sus ojos, pero luego, con la misma rapidez, desapareció, reemplazado por una mirada de puro agotamiento. Suspiró, frotándose la cara con las manos. Brenda, ¿hablas en serio ahora mismo?, preguntó. Hablo muy en serio, dije. Ese eres tú. Esos son tus trajes de baño. Y esa es la mujer del estudio de Barre. Se rió, un sonido seco y sin humor. Eres increíble. Eso es un reflejo en un par de gafas de sol, Brenda. Podría ser cualquiera. Has estado hurgando en mis cosas, rastreando mi ubicación y ahora analizando píxeles en Internet. Tengo pruebas, Grant, dije, señalando los extractos bancarios. La cena, la pulsera, las fechas coinciden. Golpeó la encimera con la mano, haciéndome saltar. Estás obsesionada, gritó. Por esto es exactamente por lo que ya no puedo hablar contigo. Me estás asfixiando, Brenda. Los tratamientos de fertilidad, el horario, la presión y ahora esta ilusión paranoica. Me estás alejando. Estás buscando una razón para hacer estallar esto porque tienes miedo de que realmente lo logremos. No lo estaba negando. Lo estaba tergiversando. Se estaba convirtiendo en la víctima de una esposa celosa e inestable. Era una táctica que más tarde aprendería que se llamaba Darbo, negar, atacar y revertir víctima y agresor. Pero en ese momento, solo sentí que estaba tratando de hacerme cuestionar mi propia cordura. No le grité de vuelta. No lloré. Lo miré, dándome cuenta de que el hombre con el que me había casado se había ido. En su lugar había un extraño dispuesto a manipularme para proteger a su amante. Dormí en la habitación de invitados esa noche. A la mañana siguiente, no fui a trabajar. Fui a la oficina de Lena Ortega. Lena era una abogada de derecho familiar con reputación de ser despiadada pero justa. Escuchó mi historia sin interrumpir, con el rostro inexpresivo. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en su escritorio. Brenda, dijo, con voz aguda y clara, necesitas dejar de buscar un cierre y empezar a buscar una ventaja. Este hombre no solo te está engañando. Está desmantelando activamente tu realidad para cubrir sus huellas. Pero solo quiero que lo admita, dije, sintiéndome pequeña. Nunca lo hará, dijo Lena. Y, francamente, no importa. En Virginia, el adulterio es una causa de divorcio por culpa, pero necesitas pruebas sólidas. Tienes un buen comienzo, pero necesitamos más. Y escúchame con atención. El divorcio no es solo emoción. Es una guerra de papeles. Quien tenga la mejor documentación, gana.
Salí de su oficina con una nueva misión. Ya no era una esposa tratando de salvar un matrimonio. Era una auditora realizando una investigación. Fui a casa y comencé a construir lo que llamé la caja negra. Compré un disco duro externo y creé una cuenta segura en la nube que Grant no conocía. Exporté cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada extracto bancario. Descargué sus registros telefónicos del sitio web de nuestra operadora. Tomé capturas de pantalla de toda la presencia en redes sociales de Kendra, sabiendo que podría borrarla una vez que las cosas se complicaran. Marqué la fecha y hora de todo. Fue durante esta inmersión profunda en nuestra vida digital que encontré el documento que detuvo mi corazón. Estaba revisando el historial de navegación en nuestro ordenador de casa compartido, algo que Grant rara vez borraba porque pensaba que no era lo suficientemente experta en tecnología como para revisarlo. Encontré un inicio de sesión reciente en una institución de préstamos que no reconocí. Hice clic en el enlace, y como su contraseña estaba guardada en el navegador, me conecté directamente. Era un panel de control para una solicitud de préstamo personal. Estado, pendiente. Cantidad, $50.000. Mis ojos escanearon los detalles. El solicitante era Grant Ichtotober. Pero en la sección de ingresos, había combinado nuestros salarios. Estaba usando mis ingresos, mi solvencia crediticia, para calificar para un préstamo únicamente a su nombre. Y en la sección del propósito del préstamo, había seleccionado médico, planificación familiar. En el campo de notas opcionales, había escrito, fondos para prepararse para el nuevo bebé y los costos de la guardería. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla. Un nuevo bebé. Estaba solicitando un préstamo, usando mi crédito, para pagar los tratamientos de fertilidad. Tenía que ser eso. Estaba tratando de sorprenderme. Quizás tratando de quitarme la carga financiera como había prometido años atrás. Por una fracción de segundo, una pequeña y patética parte de mí quería creer que esto era un acto de amor equivocado. Quizás la aventura había terminado. Quizás se estaba comprometiendo de nuevo con nosotros y nuestro futuro hijo. Entonces mi teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de texto de un número que no reconocí. El código de área era local. Lo cogí, mi pulgar flotando sobre la pantalla. El mensaje era corto, 2 frases que hicieron añicos el último fragmento de esperanza al que me aferraba. Deberías dejarlo ir, decía el mensaje. Va a ser padre. Lo leí una y otra vez. La solicitud de préstamo todavía estaba en la pantalla frente a mí. Fondos para prepararse para el nuevo bebé. La fría comprensión me invadió. El préstamo no era para nuestro bebé. Era para el de ella. Todavía estaba mirando el teléfono, tratando de comprender la magnitud de la traición, cuando la pantalla se iluminó de nuevo con un segundo mensaje del mismo número. Era una foto. Y esta vez, no era una toma granulada desde un estacionamiento. Era un primer plano de una prueba de embarazo positiva sobre un mostrador de baño que reconocí porque era el mostrador de mi propio baño de invitados. El teléfono volvió a vibrar, vibrando contra la madera del escritorio como un insecto atrapado. Miré fijamente la pantalla, mi corazón latiendo con un golpe lento y pesado que se sentía menos como pánico y más como el dolor sordo de un moretón. Era otro mensaje de una cuenta anónima. Sin nombre, sin foto de perfil, solo una imagen. Mostraba la mano de un hombre descansando tiernamente sobre el vientre de una mujer. El rostro de la mujer estaba recortado, pero yo conocía esa mano. Conocía la forma del pulgar, la forma en que las venas sobresalían ligeramente en el dorso de la muñeca, y la correa de reloj de plata que le había comprado para nuestro 5º aniversario. La leyenda era corta y cruel. Familia cargando. No lancé el teléfono. No grité. Una extraña y fría calma se había apoderado de mí, un entumecimiento que reconocía de mi vida profesional. Cuando encuentras un error masivo en los libros de una empresa, no entras en pánico. Aseguras los datos. Hice una captura de pantalla. Luego reenvié el mensaje original y la imagen a Lena Ortega. Escribí una nota rápida a Miller, mi investigador privado. Averigua quién está enviando esto, escribí. Necesito saber si es la propia Kendra o una amiga que está usando para atormentarme. Me senté allí, en el silencio de mi casa, la casa por la que había pagado la entrada,
y me di cuenta de que el hombre con el que me casé no era solo un infiel. Estaba permitiendo que esto sucediera, o peor aún, era parte de ello. Esa noche, Grant llegó a casa temprano. Llevaba un ramo de tulipanes blancos, mi flor favorita, y parecía un hombre que había caminado por una zona de guerra. Tenía los ojos enrojecidos y los hombros caídos. Puso las flores en la isla y me miró con una expresión de profundo arrepentimiento. Brenda, tenemos que hablar, dijo, su voz quebrándose perfectamente en la última palabra. Me senté en el taburete de la barra, observándolo. No le ofrecí una bebida. No le pregunté cómo había sido su día. Simplemente esperé. Se lanzó a un discurso que estaba tan bien ensayado que casi sonaba sincero. Admitió un error de juicio. Me dijo que había sido débil, que la presión de los tratamientos de fertilidad y el estrés financiero lo habían quebrado. Afirmó que había terminado con ella. Juró que había cortado lazos esa misma mañana. Quiero arreglar esto, Brenda, dijo, tratando de tomar mi mano. La aparté. Él se estremeció pero continuó. Sé que he roto tu confianza, pero estoy aterrorizado de que ella intente venir a por nosotros. Es inestable. Si afirma que soy el padre, podría intentar demandar por manutención o montar una escena. Hizo una pausa, mirándome con ojos grandes y sinceros. Hablé con un amigo abogado hoy, de manera informal. Dijo que sugirió que firmáramos un acuerdo temporal de reestructuración de activos solo para proteger la casa y tus ahorros. Si movemos los activos líquidos a un fideicomiso separado a mi nombre durante unos meses, ella no podrá tocarlos si intenta demandarnos conjuntamente. Es solo por seguridad, Brenda, por nuestro futuro. Sacó un documento de su maletín. Era grueso, grapado en la esquina y titulado Acuerdo de Protección de Activos y Exención de Responsabilidad. Miré el papel. Luego miré a Grant. Sudaba ligeramente en el labio superior. ¿Quieres que te ceda nuestros activos a un fideicomiso que tú controlas para protegerme a mí?, pregunté, manteniendo mi voz plana. Para protegernos a nosotros, corrigió rápidamente. Es solo un cortafuegos legal, Brenda. Una vez que pase la amenaza de su demanda, lo devolvemos todo. Simplemente no quiero que pierdas lo que has trabajado por mi estúpido error. La antigua Brenda lo habría firmado. La antigua Brenda, desesperada por salvar su matrimonio y creyendo que su esposo era un buen hombre que tomó una mala decisión, podría haber visto esto como un intento de protegerla. Pero yo ya no era esa Brenda. Era la auditora que había visto la foto de la prueba de embarazo en el baño de invitados. Lo leeré, dije. Envía el archivo digital a mi correo electrónico. No voy a firmar nada esta noche. Dudó, solo por una fracción de segundo. Un destello de molestia cruzó su rostro antes de que la máscara del esposo penitente volviera a su lugar. Por supuesto, dijo. Tómate tu tiempo. Pero deberíamos movernos rápido antes de que ella intente algo. En el momento en que subió a ducharse, reenvié el documento a Lena. Su respuesta llegó a la mañana siguiente mientras estaba sentada en su oficina. Arrojó el documento sobre su escritorio con una mirada de disgusto. Esto no es un acuerdo de protección, Brenda, dijo Lena. Esto es un robo. Pasó a la página 12. Mira esta cláusula aquí, señaló. Reclasifica la vivienda conyugal como propiedad separada perteneciente al fiduciario, es decir, Grant, a cambio de que él asuma la posible responsabilidad de la demanda de paternidad. Y aquí, en el apéndice, transfiere vuestros ahorros conjuntos y tus cuentas de inversión personales a este fideicomiso, contigo listada solo como beneficiaria, no como fiduciaria. Eso significa que él controla el dinero. Puede gastarlo, moverlo o ocultarlo. Y tendrías que demandarlo para obtener un céntimo. Sentí que la sangre se me iba de la cara. No está tratando de proteger el dinero de ella, dijo Lena sombríamente. Está tratando de tomar el dinero antes de dejarte. Sabe que el divorcio se acerca, Brenda. Quiere asegurar los fondos para la guerra antes de que tú presentes la demanda. Luego giró el monitor de su ordenador hacia mí. Y hay más, dijo. Hice que mi experto forense realizara una verificación de antecedentes de los archivos recientes de Grant. Encontramos una LLC formada hace 3 meses, Hightower Family Consulting. Fruncí el ceño.
Nunca he oído hablar de eso. Exactamente, dijo Lena. Es una empresa fantasma. La cuenta bancaria asociada a ella ha estado recibiendo depósitos pequeños e irregulares. Pero mira la dirección. Me incliné. La dirección del agente registrado era un apartado de correos en un pueblo a 30 minutos de distancia. Pero la dirección de contacto secundaria era la dirección del complejo de apartamentos donde vivía Kendra Vale. Las piezas encajaron en mi mente con la fuerza de un accidente de coche. Grant no solo estaba engañando. Estaba construyendo una estrategia de salida. Estaba desviando dinero a una cuenta que compartía con ella, o al menos a una a la que ella tenía acceso, y ahora estaba tratando de engañarme para que le cediera la mayor parte de nuestra riqueza antes de que me diera cuenta de que se había ido. Me puse de pie. Mis piernas se sentían firmes. Mis manos no temblaban. Prepara la demanda, le dije a Lena. ¿Quieres solicitar el divorcio?, preguntó. Quiero solicitarlo todo, dije. Pero primero, tengo que ir a casa. Cuando entré en la casa esa noche, Grant estaba en la cocina cocinando pasta. Levantó la vista, sonriendo tímidamente. ¿Miraste los papeles?, preguntó. Realmente creo que deberíamos llevarlos al notario mañana. Puse mi bolso en la encimera. Miré al hombre al que había prometido amar y cuidar. Miré al hombre que me había tomado la mano durante dolorosos tratamientos de fertilidad mientras embarazaba a otra mujer y lo financiaba con mi salario. No voy a firmar los papeles, Grant, dije. Dejó de remover la salsa. La sonrisa desapareció. ¿Por qué no?, preguntó, su voz bajando una octava. Brenda, no entiendes el riesgo si ella demanda. No hay riesgo de su demanda, Grant, lo interrumpí. ¿Por qué no te voy a dar el dinero, y se lo de Ig Tower Family Consulting? El silencio que siguió fue absoluto. El único sonido era el burbujeo de la salsa de tomate en la estufa. Grant apagó el fuego. Se volvió para mirarme, y por primera vez, la máscara había desaparecido por completo. No había arrepentimiento, ni tristeza, solo una rabia fría y dura. Me has estado espiando, escupió. Te he estado auditando, corregí. Y has fallado. Golpeó la encimera con la mano, el sonido resonando como un disparo en la tranquila cocina. ¿Crees que eres tan lista?, se burló. ¿Crees que eres la víctima aquí? Eres fría, Brenda. Eres una máquina. Quería una familia. Quería una esposa que pudiera darme un hijo, no una gerente de hojas de cálculo que trata el sexo como una cita en el calendario. Las palabras estaban destinadas a destruirme. Estaban destinadas a atacar mi inseguridad más profunda, lo único que no podía controlar. No me diste lo que necesitaba, gritó, su rostro contraído. Así que encontré a alguien que sí podía. Alguien que es realmente una mujer. Dolió. No voy a mentir. Sentí como si hubiera metido la mano en mi pecho y hubiera apretado mi corazón hasta que estalló. Pero el dolor era distante, amortiguado por la magnitud de su crueldad. Lo miré y me di cuenta de que no lo odiaba. El odio implica pasión. No sentía nada más que una profunda y helada determinación. Si así es como te sientes, dije, mi voz apenas un susurro pero firme como una roca, entonces nos divorciamos. Me di la vuelta y salí de la cocina. Bien, me gritó. Te arrepentirás de esto, Brenda. Terminarás sin nada. Subí las escaleras, hice una maleta y salí de la casa. Me registré en un hotel en el centro. 2 horas después, Lena me envió la confirmación por correo electrónico. La petición de divorcio se había presentado electrónicamente. Estaba hecho. La guerra había comenzado oficialmente. Estaba sentada en el borde de la cama del hotel, mirando las luces de la ciudad, cuando mi teléfono vibró. Lo cogí. No era un mensaje de texto esta vez. Era una notificación de Instagram. Kendra Vale había publicado una nueva historia. Toqué la pantalla. La imagen era un primer plano de su mano. En su dedo anular había un diamante, no uno enorme, pero distintivo. Era un corte en forma de pera. Lo reconocí.
Era el estilo exacto de anillo que Grant una vez me dijo que le parecía hortera cuando estábamos buscando anillos años atrás. La leyenda estaba en una fuente rizada y caprichosa. Próximamente. Pensó que había ganado. Pensó que el anillo era una promesa. No tenía idea de que estaba celebrando su compromiso con un hombre que estaba a punto de ser despojado en un tribunal. Estaba publicando una vuelta de victoria, pero no sabía que la carrera acababa de ser marcada por una salida en falso. Apagué mi teléfono, apagué las luces y me acosté en la oscuridad. No lloré. Cerré los ojos y comencé a contar los días hacia atrás desde el 14 de agosto. Grant se mudó de la casa 48 horas después de que presenté la petición, pero no se fue en silencio. Dejó atrás un silencio cargado de acusaciones, y luego salió a nuestro círculo social y llenó ese silencio con ruido. Empecé a escuchar los susurros en una semana. Me llegaron a través de los pocos amigos que fueron lo suficientemente valientes como para mirarme a los ojos. Grant le decía a la gente que yo era inestable. Estaba pintando un cuadro de un matrimonio donde él era la víctima de una ejecutiva fría y controladora que se había negado a darle una familia. Les dijo que había encontrado consuelo con alguien que realmente entendía su necesidad de ser padre. Se hizo sonar como un refugiado huyendo de un régimen sin amor en lugar de un hombre que había financiado su aventura con los ahorros de su esposa. Pero el verdadero golpe no vino de los rumores. Vino por mensajero. Grant había contratado a un nuevo abogado. Su nombre era Cameron Price, un hombre cuyos carteles publicitarios había visto en la autopista, brillantes, agresivos y prometiendo luchar por los desvalidos. En persona, o al menos en papel, Price era aún peor. Presentó una moción de órdenes temporales que era impresionante en su audacia. Me senté en la oficina de Lena leyendo el documento. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia tan caliente que sentía que podría quemar el papel. ¿Quiere el uso exclusivo de la residencia conyugal?, pregunté, mi voz elevándose. Él se mudó. Está viviendo con ella. Se pone mejor, dijo Lena, su voz sombría. Mira la página 4. Pasé la página. Allí, en blanco y negro, había una solicitud de pensión compensatoria. Grant Totover, un hombre que había trabajado en estrategia digital durante una década, me estaba pidiendo que le pagara una pensión mensual. Y entonces vi la razón. El demandado actúa como el principal sustento de una madre embarazada y un hijo nonato. Debido a la naturaleza de alto riesgo del embarazo y la necesidad de establecer un entorno hogareño estable para el bebé, la capacidad de ingresos del demandado está temporalmente disminuida. Requiere mantenimiento financiero para garantizar el bienestar del niño. Me quedé mirando las palabras. Me está pidiendo que pague por el bebé de su amante, susurré. Está argumentando que él es el cónyuge dependiente, explicó Lena, quitándose las gafas. Está afirmando que debido a que se está preparando para ser padre, no puede trabajar tanto. Y como tú eres la que más gana y no tienes dependientes, deberías subsidiar su nueva vida. Están utilizando a ese bebé como un arma, Brenda. Están apostando a que un juez de familia tendrá demasiado miedo de parecer antiniño como para negarle recursos. Era una extorsión moral y financiera envuelta en papel con membrete legal. Durante las siguientes 3 semanas, mi vida se convirtió en un torbellino de burocracia y agotamiento. De día, era gerente senior de auditoría en Severin Anquil, gestionando cuentas millonarias y manteniendo la compostura mientras mis colegas hablaban de sus planes de fin de semana. De noche, era una contadora forense de mi propia destrucción. Pasaba las noches en el suelo de mi sala de estar, rodeada de montones de papel. Tenía que inventariar cada cuchara, cada libro, cada mueble. Tenía que tasar la casa. Tenía que rastrear cada deuda. Era un segundo trabajo a tiempo completo, y estaba diseñado para quebrarme. Mientras me ahogaba en papeleo, Miller, mi investigador privado, envió una actualización que se sintió como una bofetada en la cara. El sujeto reside en los apartamentos Bounty Point, decía el informe. 1402. Conocía el Bounty Point. Era un rascacielos de lujo en el centro con conserje, una piscina en la azotea y alquileres que comenzaban en $3,000 al mes. Abrí la hoja de cálculo donde había rastreado los fondos desaparecidos, el dinero que Grant había desviado a la LLC y Tower Family Consulting. Los retiros mensuales de esa cuenta eran exactamente de $3,200.
No solo estaba viviendo con ella. Yo lo estaba pagando. El pago inicial de ese apartamento, el depósito de seguridad, el primer mes de alquiler. Todo era mi dinero. Mis ahorros estaban manteniendo un techo sobre la cabeza de la mujer que había destruido mi matrimonio. Grant sabía que lo estaba observando. Empezó a enviarme correos electrónicos a altas horas de la noche. Estaban cuidadosamente elaborados para parecer súplicas de un hombre con el corazón roto, pero podía ver el anzuelo oculto en cada frase. Brenda, ¿por qué eres tan vengativa?, decía un correo electrónico. Solo estoy tratando de asegurar que mi hijo tenga un lugar seguro para dormir. ¿Realmente me odias tanto como para castigar a un bebé inocente? Estás actuando de manera muy irracional. Por favor, solo habla conmigo. Quería que me quebrara. Quería que respondiera con una diatriba furiosa y llena de insultos que él pudiera imprimir y mostrarle al juez. Vea, señoría, está desquiciada. Es peligrosa. Escribí una respuesta. Escribí exactamente lo que pensaba de él, de su amante y de su hijo nonato. Escribí hasta que me dolieron los dedos. Luego lo borré. Recordé lo que Lena me había dicho. No les des munición. Sé una roca gris, aburrida, sin interés e impenetrable. Reenvié el correo electrónico a Lena con una nota. Sin respuesta. A partir de ese día, guardé silencio. Toda la comunicación pasó a través de los abogados. Si Grant llamaba, dejaba que fuera al buzón de voz. Si enviaba un mensaje de texto, lo capturaba y lo archivaba. Me convertí en un fantasma en mi propia vida, negándome a darle la reacción emocional que anhelaba. Pero el silencio no detiene al mundo. Fue un jueves por la mañana cuando cayó la otra zapatilla. Estaba tomando café, navegando por las redes sociales en una cuenta anónima que había creado para monitorearlos. No había mirado la página de Kendra en días porque me enfermaba físicamente, pero algo me impulsó a revisarla. Ahí estaba, el anuncio oficial. Era una foto profesional. Grant y Kendra estaban de pie en un campo de hierba alta, bañados por la luz dorada del atardecer. Grant estaba detrás de ella, con los brazos alrededor de su cintura, sus manos descansando sobre su vientre. Parecían modelos en un anuncio de revista para una vida perfecta. La leyenda era larga y llena de emojis. Hablaba de nuevos comienzos, del amor encontrando un camino y del milagro de la vida. Estamos muy emocionados de compartir nuestra bendición con el mundo, escribió. Nuestro pequeño milagro está en camino. Escaneé el texto, mis ojos pasando por encima de los hashtags sobre bendecida, y mamá del niño. Estaba a punto de cerrar la aplicación cuando mis ojos captaron la última línea de la publicación. Contando los días para conocerte. Fecha de parto, 14 de agosto. Me detuve. La taza de café se quedó a medio camino de mi boca. 14 de agosto. Mi cerebro, entrenado para detectar inconsistencias en los libros de contabilidad, se aferró instantáneamente a la fecha. Era un número concreto, un punto fijo en el tiempo. Dejé la taza. 14 de agosto. Si un bebé nace el 14 de agosto, las matemáticas son biológicas y no negociables. Miré la pantalla y el drama legal se desvaneció. La ira se desvaneció. En su lugar, la claridad fría y nítida de la auditora tomó el control. Abrí la aplicación de calendario en mi teléfono. Retrocedí. Necesitaba verificar la cronología. Necesitaba saber exactamente dónde estaba mi esposo cuando se creó este milagro. Grant pensó que había publicado una celebración. No se dio cuenta de que acababa de publicar una confesión. Internet es un archivo extenso y caótico de la vanidad humana. Pero para una contadora forense, no es nada menos que una escena del crimen. Grant y Kendra creían que estaban controlando la narrativa con sus publicaciones cuidadosamente seleccionadas y sus leyendas vagas. Pero olvidaron la única regla que atrapa a cada malversador que he auditado. Puedes ocultar el panorama general, pero no puedes ocultar los metadatos. Me senté frente a mi configuración de doble monitor, el brillo de las pantallas era la única luz en la habitación. En la pantalla izquierda estaba el anuncio de Instagram de Kendra.
Había sido inteligente en la leyenda, usando la frase «parto a mediados de agosto» para mantener las cosas suaves y románticas, evitando una fecha específica que pudiera ser fijada. Fue inteligente. Les daba margen de maniobra si necesitaban cambiar la cronología en el tribunal para argumentar que el bebé fue concebido después de que Grant me dejara. Pero Kendra era una influencer. Sus ingresos dependían de la interacción, y la interacción requiere participación. Me desplacé en la sección de comentarios. Era un torrente de felicitaciones, emojis de corazón y preguntas de sus seguidores. A Kendra le habían gustado casi todos los comentarios, pero solo había respondido a unos pocos. Los escaneé, buscando algo que no fuera un gracias genérico. Y ahí estaba, enterrado bajo un comentario de una marca de maternidad boutique llamada Mama Glow, que había preguntado sobre enviarle un paquete de relaciones públicas. La marca escribió: «Nos encantaría enviarte nuestra nueva colección de verano. ¿Cuándo piensas empezar con tu contenido de embarazo?». La respuesta de Kendra fue casual, puntuada con un emoji de destello. «Me encantaría. Estoy planeando mi calendario de colaboraciones del tercer trimestre para empezar en mayo, así que conectemos entonces». Dejé de desplazarme. Resalté el texto. Colaboración del tercer trimestre comienza en mayo. Giré mi silla hacia la pizarra que había instalado en la pared detrás de mí. Cogí un marcador rojo. En un embarazo estándar de 40 semanas, el tercer trimestre comienza en la semana 28. Si Kendra planeaba comenzar su contenido del tercer trimestre en mayo, específicamente a principios de mayo para coincidir con el lanzamiento de una colección de verano, eso significaba que alcanzaría la marca de las 28 semanas alrededor de la primera o segunda semana de mayo. Hice los cálculos hacia atrás. Es un cálculo que he hecho 1000 veces en casos de auditoría que involucran fraude de licencia de maternidad. Pero esta vez, sentí que los números se me quemaban en el cerebro. Si la semana 28 es a principios de mayo, se cuentan 28 semanas hacia atrás para encontrar la fecha de concepción. Mayo, abril, marzo, febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre. Miré la pizarra. Las matemáticas eran implacables. Para estar entrando en su tercer trimestre en mayo y tener el parto a mediados de agosto, Kendra Vale tuvo que haber concebido a ese bebé a finales de octubre, específicamente en la última semana de octubre o la primera semana de noviembre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Finales de octubre. Sabía exactamente dónde estaba Grant a finales de octubre. Estaba viviendo en nuestra casa. Estaba durmiendo en nuestra cama. Ese fue el apogeo de su campaña de reconciliación. Esa fue la semana en que me sentó, con lágrimas en los ojos, y juró que estaba comprometido a arreglar lo nuestro. Esa fue la semana en que habíamos reiniciado las inyecciones de fertilidad. Grant no solo me estaba engañando. Estaba fabricando activamente un bebé con su amante en el mismo momento en que inyectaba hormonas en el estómago de su esposa para construir nuestra familia. Volví al ordenador. Necesitaba reducirlo. Necesitaba un evento específico. Abrí la carpeta etiquetada Archivos del calendario de Grant. Crucé la última semana de octubre con mi propia memoria. 26 de octubre, cenamos con mis padres. 27 de octubre, nos quedamos en casa y vimos una película. 28 de octubre. Me quedé helada. Recordaba perfectamente el 28 de octubre. Era un jueves. Grant había llegado a casa nervioso, alegando una crisis masiva con un cliente en DC. Dijo que tenía que ir a una reunión de estrategia de emergencia que se alargaría. Me dijo que no lo esperara despierta. Recuerdo haberlo besado al despedirme, diciéndole que condujera con cuidado. Recuerdo sentirme mal por él porque parecía muy estresado. Abrí la carpeta etiquetada Registros de seguridad del hogar. Saqué los datos de la cámara del timbre RIN del 28 de octubre. Ahí estaba la grabación. 8:12 de la noche. Grant salió por la puerta principal. No llevaba su traje habitual. Llevaba vaqueros y una chaqueta de cuero. Miró su teléfono, escribió algo y luego bajó por el camino de entrada. No se subió a su coche. Su coche permaneció en el camino de entrada toda la noche. Avancé la grabación. 10, medianoche, 1. 2:40 de la mañana. Grant regresó por el camino de entrada.
Parecía despeinado. Se detuvo en el porche, revisando su teléfono de nuevo, alisándose el pelo antes de abrir la puerta. Había estado fuera 6 horas y media sin su coche. Si no condujo, tomó un servicio de transporte compartido. Abrí la carpeta bancaria. Saqué los archivos de nuestra cuenta corriente conjunta, la que él pensaba que solo miraba por los totales mensuales. Busqué Uber y filtré por fecha. Ahí estaba. 28 de octubre. Un viaje a las 8:15 de la noche, un viaje a las 2:20 de la mañana. Pero el recibo en el extracto bancario solo mostraba la cantidad, no el destino. Sin embargo, había descargado el archivo de datos sin procesar del banco, que a veces contenía metadatos en el campo de descripción de la transacción que el extracto en PDF cortaba. Expandí la columna en la hoja de cálculo. Viaje de Uber verificar 4344 Oeste calle Cuarta. Se me revolvió el estómago. Oeste de la calle Cuarta. Esa no era la oficina de un cliente. Esa era la manzana donde se encontraba el estudio de yoga de Kendra. Y lo que es más importante, estaba a 2 manzanas del complejo de apartamentos donde vivía antes de que Grant la mudara al rascacielos. La cronología estaba cerrada. Grant había mentido sobre la reunión. Había tomado un Uber para evitar registrar millas en su coche. Había ido a su apartamento el 28 de octubre. Y basándome en la propia admisión de Kendra sobre su tercer trimestre, esa fue la noche en que hicieron el bebé por el que ahora me pedía que pagara. Las implicaciones eran explosivas. Si Grant admitía la verdadera fecha de parto en el tribunal, estaría admitiendo adulterio durante un tiempo en el que había jurado en una declaración jurada legal que estábamos felizmente reconciliándonos. Estaría demostrando que su solicitud de manutención se basaba en un fraude. Estaba afirmando que la relación comenzó después de que nos separamos en enero para parecer una víctima de las circunstancias, pero el bebé demostraba que era un mentiroso. Cogí el teléfono y llamé a Lena. Era tarde, pero respondió al primer timbrazo. Tengo la fecha, dije. Y tengo la prueba. Le expliqué la cronología, el comentario, las matemáticas, la grabación del timbre, el recibo de Uber. Hubo un largo silencio al otro lado. Luego escuché el sonido de Lena tecleando furiosamente. Brenda, dijo Lena, su voz baja y peligrosa. Esto es todo. Este es el tiro de gracia. Si se aferran a la fecha del 14 de agosto en el tribunal, se atrapan a sí mismos. Si intentan cambiarla ahora, parecerán inconsistentes. Pero aquí está la clave. No podemos dejarles saber que lo sabemos. ¿Por qué no?, pregunté. ¿Por qué no destruirlos con esto ahora mismo? Porque si mostramos nuestras cartas hoy, explicó Lena, Grant cambiará su historia. Afirmará que la fecha de parto era una estimación. Afirmará que el viaje en Uber fue por otra cosa. Es un estratega de marca, Brenda. Sabe cómo darle la vuelta a las cosas. Necesitamos que se comprometa con la mentira bajo juramento. Necesitamos que se siente en ese estrado de los testigos y jure ante el juez que este bebé es un acontecimiento reciente. Entonces, ¿qué hago?, pregunté. No haces nada, dijo Lena. Déjale pensar que está ganando. Déjale pensar que tienes miedo de la solicitud de pensión. Déjale pensar que estás abrumada por el papeleo. Cuando un narcisista piensa que está ganando, se vuelve descuidado. Se volverá arrogante. Y cuando se vuelva arrogante, entrará directamente en la sala del tribunal y cometerá perjurio. Colgué el teléfono y miré mi sala de estar. Estaba llena de cajas de documentos, los escombros físicos de un matrimonio que había estado muerto durante meses. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso aplastante de la tristeza. Sentí el zumbido frío y duro de la anticipación. Era una auditora, y acababa de encontrar la discrepancia que derribaría a toda la empresa. 2 días después, el notificador judicial llegó a mi oficina. Me entregó un sobre grueso. Era la citación para la audiencia de órdenes temporales. La abrí. La fecha estaba fijada para el próximo martes. Le envié un mensaje de texto a Lena. Está aquí. Respondió al instante. Ponte la armadura. Y Brenda, prepárate. Price, el abogado de Grant, ha incluido a Kendra Vale como testigo.
Ella va a estar allí. Me quedé mirando el mensaje. Ella venía. Quería verme perder. Quería exhibir su victoria frente al juez y la esposa que había desplazado. Dejé el teléfono y sonreí. Fue una sonrisa fría y tensa. Bien, dije a la habitación vacía. Tráela. Trae el vientre. Trae la mentira. Quiero que el juez vea exactamente lo que estás ocultando. Apagué las luces de mi oficina y salí. Estaba lista para el tribunal. Estaba lista para la actuación de mi vida. Solo esperaba que ellos estuvieran listos para la auditoría. La semana antes de la audiencia, convertí la mesa de mi comedor en una sala de guerra. Lo llamé el dossier de la fecha de parto. No era un montón de garabatos furiosos o cartas manchadas de lágrimas. Era un ensamblaje forense de huellas digitales que Grant y Kendra habían sido demasiado arrogantes como para borrar. Imprimí la lista de regalos para el bebé. La habían hecho pública, probablemente para que los seguidores de Kendra pudieran comprarles regalos. Era un tesoro de datos. La fecha de entrega estimada para la cuna figuraba como el 25 de junio. La configuración de la lista, que era visible si sabías dónde buscar en el código fuente de la página, tenía una fecha de parto predeterminada listada como principios de julio. Encontré una captura de pantalla de una vieja historia de Instagram que Kendra había publicado y borrado. Sostenía una foto de una ecografía. La fecha en la esquina de la imagen médica era diminuta, pero cuando la amplié al 400%, era legible, 12 de enero. Y junto a la fecha estaba la edad gestacional, 12 semanas, 3 días. Hice los cálculos en un bloc de notas legal. Si tenía 12 semanas de embarazo el 12 de enero, concibió a mediados de octubre. Eso situaba su fecha de parto a principios de julio, no en agosto. Lena tomó este dossier y redactó una solicitud de descubrimiento específica. No pedimos todo. Pedimos 3 cosas específicas: sus registros médicos prenatales oficiales, los contratos sin editar de sus asociaciones de marca con empresas de maternidad y los extractos de facturación de sus visitas al ginecólogo. La reacción de Grant fue inmediata y explosiva. 2 horas después de que Lena enviara la solicitud, recibimos una carta de Cameron Price. Estaba cargada de adjetivos y escasa en derecho. Me acusó de acoso. Afirmó que estaba tratando de manchar la reputación de una mujer embarazada. Amenazó con solicitar una orden de alejamiento si continuaba obsesionada con el historial médico de su cliente. Están entrando en pánico, me dijo Lena por teléfono. Están tratando de esconderse detrás de las leyes IPA y la indignación moral. Pero en el tribunal de familia, cuando pides dinero para un hijo, la existencia y el momento de ese hijo se convierten en registro público. No pueden tenerlo de ambas maneras. Sabía que Lena tenía razón. Pero necesitaba saber algo más. Necesitaba saber si Kendra era una coconspiradora o simplemente otra víctima del campo de distorsión de la realidad de Grant. Obtuve mi respuesta un domingo por la tarde en Whole Foods. Fue un accidente. Estaba en el pasillo de los suplementos buscando magnesio para ayudarme a dormir cuando doblé la esquina y casi choco con un carrito de la compra. Levanté la vista, y allí estaba ella. Kendra se veía cara. Llevaba leggings de diseñador y un suéter de cachemira que cubría su vientre. Sostenía una botella de vitaminas prenatales, inspeccionando la etiqueta con el intenso escrutinio de alguien que sabe que está siendo observada por una audiencia, incluso cuando no hay cámaras grabando. Me vio. Sus ojos se abrieron, y luego, al instante, se entrecerraron. Enderezó la espalda, colocando una mano protectora sobre su estómago. Fue un gesto reflexivo, marcando su territorio. Brenda, dijo. Su voz era fría, teñida de una lástima que me erizó la piel. Pareces cansada. Estaba cansada. Estaba agotada de desmantelar la vida que había construido durante 15 años. Pero me mantuve firme. Hola, Kendra, dije. Veo que te estás preparando. Sonrió, una expresión tensa y triunfante. Estamos muy emocionados. Grant está muy feliz. Finalmente siente que está construyendo el legado que quería. Fue una indirecta. Estaba destinada a herir. Estaba repitiendo las palabras de Grant, las mismas palabras que había usado para hacerme sentir inadecuada durante años. Legado,
familia, real. Miré las vitaminas en su mano. Luego la miré a los ojos. No grité. No monté una escena. Simplemente decidí tirar de un hilo suelto para ver si el suéter se deshacía. 14 de agosto, dije. Es una larga espera. Kendra parpadeó. ¿Qué? La fecha de parto, dije, manteniendo mi voz conversacional. Grant la puso en los documentos del tribunal. 14 de agosto. Faltan casi 5 meses. Pareces más avanzada que eso. Por medio segundo, la máscara se deslizó. Sus ojos se desviaron hacia la izquierda, un signo clásico de carga cognitiva. Parecía confundida, no a la defensiva. Bueno, comenzó, su voz vacilando ligeramente, los médicos cambian las fechas todo el tiempo. Es una estimación. Me acerqué un poco más. No invadí su espacio, pero entré en su órbita. Lo sé, dije suavemente. Pero el tribunal es muy estricto con las matemáticas, Kendra. Los jueces piden los historiales médicos. Miran la fecha de concepción para calcular la manutención. Si la fecha es incorrecta, incluso por unas pocas semanas, parece perjurio. El color se le fue de la cara. Fue sutil, solo un ligero palidecimiento de sus mejillas. Pero lo vi. Grant se encarga de los asuntos legales, dijo, su voz ahora aguda, a la defensiva. Yo solo me concentro en el bebé. Asentí. Estoy segura de que sí. Igual que se encargaba de las finanzas. Solo asegúrate de que no te esté pidiendo que mientas por él, Kendra. El perjurio te sigue para siempre. No esperé una respuesta. Me di la vuelta y me alejé, dejándola de pie en el pasillo con sus vitaminas caras y una semilla de duda plantada en lo profundo de su mente. No la amenacé. No discutí. Simplemente le presenté lo único que Grant había pasado su vida evitando, las consecuencias. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de Miller. Actividad en el complejo de apartamentos, decía el texto. Sujeto 1 y sujeto 2 están en el estacionamiento. Altercado verbal. Respondí, ¿puedes oírlos? Un minuto después, Miller respondió, el sujeto masculino está tratando de calmar a la sujeto femenina. La sujeto femenina está gritando. Obtuve una cita parcial. Esperé, mirando los 3 puntos danzantes en la pantalla. Me dijiste que dijera agosto. Dijiste que era solo para el papeleo. No voy a ir a la cárcel por ti, Grant. Fin de la cita. Dejé el teléfono sobre la mesa de café y solté un suspiro que sentí que había estado conteniendo durante 3 meses. Grant había hecho exactamente lo que sospechaba. La había manipulado. Probablemente le había dicho que la fecha de agosto era un tecnicismo, una forma de proteger sus activos o simplificar el divorcio. No le había dicho que la estaba usando para ocultar el hecho de que se acostaba con ella mientras todavía vivía conmigo. No le había dicho que mentir sobre la fecha en una declaración jurada financiera era un delito. La había tratado igual que a mí, como un activo a gestionar, un personaje secundario en la película de su vida. Pero ahora, el reparto de apoyo se estaba saliendo del guión. Subí a mi dormitorio. Preparé mi ropa para la mañana siguiente, un traje azul marino, conservador, elegante, profesional. No quería parecer una mujer despechada. Quería parecer la directora ejecutiva de una empresa que estaba a punto de liquidar un activo no rentable. Me miré en el espejo. Mis ojos estaban claros. El miedo que me había atenazado al principio, el miedo a estar sola, el miedo a perder mi casa, el miedo a ser reemplazada, se había ido. Grant pensaba que iba a una audiencia para conseguir un cheque. Pensaba que traía a su amante embarazada para avergonzarme y someterme. No sabía que estaba entrando en una masacre. Apagué la luz y me metí en la cama. No necesité magnesio para dormir esa noche. Dormí el sueño de los justos porque sabía que mañana, cuando el juez hiciera la pregunta, Grant no tendría dónde esconderse. El eco de la voz de Kendra reclamando el 14 de agosto todavía flotaba en el aire viciado de la sala del tribunal cuando Cameron Price, el abogado de Grant, se levantó para sellar el trato. Se abrochó su costosa chaqueta, luciendo en todo momento como el abogado seguro de sí mismo que pensaba que estaba jugando contra aficionados.
Señoría, dijo Price, su voz suave y proyectándose hasta el fondo de la sala. Como ha escuchado, estamos tratando con una cronología precisa. Mi cliente está dando un paso al frente para asumir la responsabilidad de una nueva vida. Este niño requiere estabilidad, y esa estabilidad requiere recursos. La solicitud del señor Icto Tober de manutención temporal no se trata de codicia. Se trata del bienestar de un futuro ciudadano. Simplemente pedimos que el tribunal reconozca la realidad financiera de un embarazo de alto riesgo. Grant se recostó en su silla, cruzando las piernas. Me miró al otro lado del pasillo. Era una mirada de pura arrogancia. Creía que al declarar una fecha, la había convertido en un hecho. Creía que porque había instruido a Kendra para que mintiera, la mentira era ahora la verdad. El juez Vance miró por encima de sus gafas a Kendra, que todavía estaba sentada en el estrado de los testigos, con las manos entrelazadas púdicamente sobre su vientre. Señorita Vale, dijo el juez, en tono neutro. Quiero que quede absolutamente claro para el acta. Usted está testificando bajo juramento que su fecha de parto prevista es el 14 de agosto. Sí, señoría, dijo Kendra. Sonrió, pero vi la comisura de su boca temblar. Estaba recordando nuestra conversación en el supermercado. Estaba recordando la semilla de duda que había plantado, pero se apegó al guión que Grant le había dado. 14 de agosto. ¿Y tiene documentación médica para respaldar esto?, preguntó el juez. Sí, dijo. Quiero decir, puedo conseguirla. Mi médico dice que todo va según lo previsto. Era la apertura que necesitábamos. Lena Ortega se puso de pie. No parecía frenética. Parecía una depredadora que acababa de ver a su presa entrar en una jaula y cerrar la puerta desde adentro. Señoría, dijo Lena, su voz cortando la sala como una navaja. Si le parece bien al tribunal, a la demandada le gustaría presentar dos pruebas que contradicen directamente el testimonio de la testigo con respecto a la cronología de este embarazo. Cameron Price frunció el ceño. Objeción. No hemos visto estas pruebas. Estas son pruebas de impugnación, señoría, dijo Lena con calma. Admisibles para desafiar la credibilidad de una testigo que acaba de hacer una declaración de hecho. Estamos tratando esto como un asunto de posible perjurio. La palabra perjurio hizo que Grant se enderezara. El juez asintió. Proceda, señorita Ortega. Lena caminó hacia el centro de la sala. Sostenía una tableta que proyectaba su pantalla en los monitores del estrado del juez y las mesas de los abogados. Prueba, anunció Lena. Esta es una captura de pantalla de una lista de regalos para bebés pública creada por la señorita Kendra Vale en el sitio web Tiny Miracles. Esta captura fue tomada hace 3 días. Incluye una marca de tiempo. En la pantalla, apareció la lista de regalos. Estaba llena de mamelucos orgánicos y una cuna inteligente de $3.000. Pero Lena se acercó a la esquina superior derecha. ¿Puede leer por favor la fecha de llegada prevista que figura en esta lista, señorita Vale?, preguntó Lena. Kendra palideció. Miró a Grant, pero Grant estaba mirando la pantalla, con la mandíbula apretada. Dice 25 de junio, susurró Kendra. Hable más alto, por favor, ordenó el juez. 25 de junio, dijo Kendra, con la voz temblorosa. Pero eso es solo una configuración predeterminada. El sitio web lo puso allí automáticamente. No lo cambié. Una configuración predeterminada, repitió Lena secamente. Interesante. Bueno, veamos la prueba B. Lena deslizó la pantalla. Apareció un nuevo documento. Era una cadena de correos electrónicos formateada como un acuerdo contractual. Esta es una copia de un acuerdo de colaboración de marca entre la señorita Vale y una línea de ropa de maternidad llamada Mama Glow, dijo Lena. Obtuvimos esto a través de una citación judicial de las comunicaciones de la marca con respecto a su campaña de marketing de verano. Señorita Vale, ¿puede leer la cláusula resaltada sobre la cronología de sus entregas de contenido? Kendra miró fijamente la pantalla. Ya no solo estaba pálida, estaba gris. Parecía que iba a vomitar. No puedo, tartamudeó. La leeré para el acta, dijo Lena, con voz dura. Cláusula 4, sección B,
la influencer se compromete a comenzar la serie de vídeos del tercer trimestre a más tardar en la primera semana de mayo para coincidir con el lanzamiento de la colección de verano. La sala quedó en un silencio sepulcral. Lena se volvió hacia el juez. Señoría, no soy doctora, pero soy una matemática cuando se trata de calendarios. Si el tercer trimestre comienza en la primera semana de mayo, eso sitúa el inicio de la semana 28 de embarazo aproximadamente el 1 de mayo. Si contamos 28 semanas hacia atrás desde el 1 de mayo, llegamos a una fecha de concepción a finales de octubre. Lena se giró lentamente para mirar a Grant. Y a finales de octubre, el señor Iktotober no estaba separado. Vivía en el domicilio conyugal. Cohabitaba con mi cliente. De hecho, estaba gastando miles de dólares de fondos conyugales en tratamientos de fertilidad con su esposa. Grant se puso de pie de un salto. Esto es ridículo, gritó. Está tergiversando los números. Las fechas son estimaciones. Siéntese, señor Iktotober, ladró el juez Vance, golpeando su mazo. El juez dirigió su mirada a Kendra. Su expresión ya no era aburrida. Estaba furioso. Señorita Vale, dijo el juez, su voz bajando a un registro que hizo vibrar las ventanas, acaba de jurar ante este tribunal que su parto es en agosto. Pero sus contratos comerciales y su lista de regalos pública sugieren que su parto es en junio. Eso es una diferencia de 2 meses. Eso no es una estimación. Es un trimestre diferente. Kendra comenzó a llorar. No fue un llanto bonito y cinematográfico. Fue el sollozo feo y entrecortado de alguien que se da cuenta de que las paredes se están cerrando. Grant me dijo, soltó, y luego se tapó la boca con la mano. Grant le dijo que, preguntó bruscamente el juez. Objeción, gritó Cameron Price, pero parecía menos un abogado y más un hombre tratando de detener un tren con sus propias manos. Denegada, espetó el juez. Responda la pregunta. Dijo, Kendra miró a Grant, con los ojos abiertos por la traición, dijo que si poníamos agosto, se vería mejor. Dijo que parecería que nos juntamos después de que él la dejara. Dijo que solo era papeleo. La admisión quedó suspendida en el aire como humo después de una explosión. El juez Vance se volvió hacia Grant. Señor Iktotober, ¿está pidiendo a este tribunal que ordene una pensión compensatoria por un hijo que concibió mientras vivía con su esposa y luego falsificó las fechas para ocultar el adulterio? Grant abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a Cameron Price en busca de ayuda, pero Cameron Price no estaba mirando al juez. Estaba mirando a su cliente con una mezcla de horror y autoprotección. Price se dio cuenta en ese segundo de que Grant le había mentido. Grant le había dado información falsa para incluir en una declaración jurada. Y en el mundo legal, inducir al perjurio es un movimiento que acaba con una carrera. Señoría, dijo Price, su voz temblando ligeramente, solicito un receso inmediato para consultar con mi cliente. Ha salido a la luz nueva información que altera significativamente mi representación. Tiene 10 minutos, dijo el juez Vance, con el rostro como el granito. Y cuando regresen, quiero todos los registros médicos relacionados con este embarazo desclasificados y entregados a mi despacho para el final del día hábil. Si encuentro una sola discrepancia entre esos registros y el testimonio dado aquí hoy, remitiré tanto a su cliente como a la señorita Vale al fiscal del distrito por cargos de perjurio. Grant me miró. Por primera vez en todo nuestro matrimonio, vi verdadero miedo en sus ojos. Parecía pequeño. Parecía atrapado. Me miró como si quisiera que lo salvara, que fuera la Brenda que siempre arreglaba el presupuesto y limpiaba el desastre. Simplemente le devolví la mirada, mi rostro completamente en blanco. No sonreí. No fruncí el ceño. Simplemente lo vi ahogarse. El alguacil gritó, todos de pie, y el juez salió de la sala. En el caos del receso, Price agarró a Grant por el brazo y prácticamente lo arrastró al pasillo. Pude oír la voz de Price a través de la puerta que se cerraba, siseando, me dijiste que la cronología estaba limpia. Me dijiste que estaba a salvo. Kendra se sentó sola en el estrado de los testigos, llorando en sus manos. Me miró mientras yo recogía mis archivos. No lo sabía, susurró. No sabía que todavía estaba contigo de esa manera. Me dijo que eran compañeros de piso. Me dijo que había terminado.
Nos mintió a los dos, Kendra, dije en voz baja. Pero tú eres la que lo ayudó a intentar robar mi dinero. Salí al pasillo, dejándola allí. La adrenalina zumbaba en mis venas. Este era el punto de inflexión. La mentira se había roto. La fecha de parto había explotado exactamente como sabía que lo haría. Pero no había terminado. Exponer la aventura era solo el comienzo. Ahora que el juez sabía que Grant era un mentiroso, era hora de mostrarle que Grant también era un ladrón. Toqué la carpeta en mi maletín, la que contenía la contabilidad forense de la empresa fantasma. La guerra emocional había terminado. La ejecución financiera estaba a punto de comenzar. El receso terminó y volvimos a entrar en la sala. La atmósfera había cambiado. Antes del descanso, parecía una batalla. Ahora, parecía una ejecución. El juez, honorable Vance, se sentaba en lo alto de su estrado, con el rostro tenso por una furia reprimida que ponía nervioso al secretario del tribunal. Grant estaba desplomado en su silla, con la corbata ligeramente torcida, mientras Kendra miraba al suelo, negándose a hacer contacto visual con nadie. Lena Ortega no perdió el tiempo. Se puso de pie, sosteniendo una gruesa carpeta que aterrizó en la mesa del demandante con un golpe sordo. Señoría, comenzó Lena, su voz nítida y resonando en la sala silenciosa. Antes del descanso, establecimos que el señorito Tober y la señorita Vale falsificaron la cronología de su relación y el embarazo resultante para asegurar apoyo financiero. Pero el perjurio es solo la mitad de la historia. A la demandada le gustaría presentar el informe final de nuestra contadora forense. Entregó una copia al alguacil, quien la llevó hasta el juez. Si pasa a la página 5, continuó Lena, verá una serie de transferencias de la cuenta conyugal conjunta a una LLC listada como Ig Tower Family Consulting. El señor Icto Tober afirmó que eran gastos comerciales por trabajo de estrategia independiente. Sin embargo, si observa los gastos cruzados a la derecha, verá que esta entidad se utilizó únicamente para pagar el alquiler del apartamento de la señorita Vale en Bunty Point, para comprar artículos de lujo y para cubrir los gastos médicos de bolsillo de su atención prenatal. El abogado de Grant, Cameron Price, se puso una mano en la frente, tapándose los ojos. Sabía que se había acabado. Solo intentaba sobrevivir al radio de la explosión. Me levanté cuando Lena me asintió. Caminé al estrado, presté juramento y me senté. No miré a Grant. Miré al juez. Señora Icto Tober, preguntó el juez, ¿autorizó usted estas transferencias? No, señoría, dije. Mi voz era firme. Era la voz que usaba en las salas de juntas al dar malas noticias a los accionistas. Me dijeron que eran inversiones en nuestro futuro. Me dijeron que estábamos ahorrando para una familia. No odio a los niños, señoría, y no le deseo ningún mal a la señorita Vale ni a su bebé. Pero me niego a ser tratada como un cajero automático para una vida que se construyó sobre las ruinas de mi propia confianza. Lena luego proyectó el acuerdo de protección de activos y exención de responsabilidad en la pantalla, el documento que Grant había intentado hacerme firmar la noche antes de que yo presentara la demanda de divorcio. Este fue su último movimiento, señoría, dijo Lena. Intentó coaccionar a su esposa para que cediera sus derechos sobre la vivienda conyugal y sus ahorros bajo el pretexto de protegerla de una demanda de paternidad. No la estaba protegiendo. Estaba liquidando el matrimonio antes de quemarlo. El juez Vance miró el documento, luego a Grant. Este es un patrón claro, dijo el juez, su voz peligrosamente baja. Manipulación financiera, coacción psicológica y fraude al tribunal. Grant se levantó, con la cara roja. Señoría, por favor. Solo intentaba manejar una situación difícil. Amo a Kendra. Estoy a punto de ser padre. ¿Eso no cuenta para nada? Estoy tratando de asumir la responsabilidad por mi hijo. El juez levantó una mano, silenciándolo al instante. Eso nos lleva a la última prueba, dijo el juez Vance. Cogió un sobresellado que había estado en su escritorio. Este fue el resultado de la prueba de paternidad prenatal acelerada que ordené la semana pasada cuando aparecieron las primeras discrepancias en la cronología. La sala se quedó tan silenciosa que podía oír el zumbido del aire acondicionado. Grant miró el sobre. Kendra levantó la vista, con los ojos abiertos y aterrorizados. Grant se enderezó la chaqueta,
tratando de recuperar algo de dignidad. Soy el padre, dijo desafiante. No necesitamos un trozo de papel para que nos lo diga. El juez rasgó el sobre. Sacó una sola hoja de papel. La escaneó y, por un momento, sus cejas se dispararon. Miró a Grant, luego a Kendra, con una expresión que era casi de lástima. En realidad, señor Ictotober, dijo el juez, si necesita este trozo de papel. Porque según este informe de laboratorio, la probabilidad de su paternidad es del 0%. El silencio que siguió no fue pesado. Fue absoluto. Fue un vacío. Grant se congeló. Parecía como si le hubiera caído un rayo. Se giró lentamente para mirar a Kendra. Kendra no parecía sorprendida. Parecía derrotada. Enterró la cara entre las manos y soltó un sollozo que resonó en los paneles de madera. Usted no es el padre, señor Ictotober, repitió el juez, arrojando el papel sobre su escritorio. Usted destruyó su matrimonio, defraudó a su esposa y cometió perjurio en mi sala para asegurar fondos para un hijo que ni siquiera le pertenece. Grant miró a Kendra. Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. La gran narrativa que había construido, la historia del hombre que comenzaba de nuevo, el legado, la familia real, se desmoronó en polvo allí mismo, en el sucio suelo de linóleo. Le habían jugado una mala pasada. No era el cerebro. Era solo otra cartera. Grant se volvió hacia mí. Sus ojos estaban desorbitados, desesperados. Brenda, tartamudeó. Brenda, no lo sabía. Tienes que creerme. Lo miré. No sentí nada. Ni ira, ni vindicación, solo una profunda y agotadora sensación de cierre. No importa, Grant, dije suavemente. Las matemáticas nunca mienten. El juez golpeó su mazo, el sonido retumbando en la sala como un disparo. Basta, ladró el juez Vance. El tribunal ha oído suficiente. Señor Ictotober, su solicitud de pensión compensatoria se deniega con perjuicio. Se le ordena reembolsar a la señora Ictotober el 50% de sus honorarios legales debido a la naturaleza fraudulenta de sus presentaciones. Estoy emitiendo una congelación inmediata de todos los activos conyugales restantes hasta que se complete una auditoría forense completa. El juez se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Grant. Además, estoy remitiendo esta transcripción y las pruebas relativas a la falsificación de la cronología a la oficina del fiscal del distrito para su revisión con respecto a los cargos de perjurio y fraude. Fuera de mi sala. Cameron Price estaba guardando su maletín antes de que el juez hubiera terminado de hablar. Kendra se levantó, temblorosa y sola, y salió por la puerta trasera sin mirar a Grant. Ya no era una reina. Era solo una mujer con un secreto que le había costado todo. Grant se quedó allí un momento, mirando la silla vacía donde se suponía que estaba su futuro. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo. Recogí mis archivos. Asentí a Lena. Salimos al pasillo. Grant estaba esperando allí. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en 10 minutos. Se paró frente a mí. Brenda, dijo, con la voz ronca. No tengo a dónde ir. Ella me mintió. Lo perdí todo. Me detuve. Miré al hombre con el que una vez pensé que envejecería. Recordé la noche en que me dijo que nunca me dejaría llevar la carga sola. Me ajusté la correa de mi bolso. Tú elegiste tu historia, Grant, dije, mi voz calmada y final. Hoy, el tribunal simplemente la ha puesto de nuevo en su lugar. Pasé a su lado, a través de las pesadas puertas dobles, y salí a los escalones del juzgado. El aire de la mañana era fresco y frío contra mi cara. El sol brillaba, brillante e indiferente. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. Vibró en mi mano. Era una notificación de mi banco. Alerta, la cuenta conjunta que termina en 4.492 hectáreas ha sido congelada por orden judicial. Me quedé mirando la pantalla. La hemorragia se había detenido. Los números estaban a salvo. La auditoría estaba completa. Miré al cielo azul, respiré hondo y lo solté lentamente. Terminado. Muchas gracias por escuchar esta historia.
Me encantaría conocer sus opiniones sobre el viaje de Brenda y la caída final de Grant. Por favor, comenten abajo y díganme desde dónde están sintonizando hoy. Siempre es increíble conectar con oyentes de todo el mundo. Si disfrutaron de esta historia, por favor, asegúrense de suscribirse al canal by Elite Revenge Stories, denle me gusta a este vídeo y presionen ese botón de apoyo para que más personas puedan escuchar estas historias. Su apoyo lo es todo para nosotros. Nos vemos en la próxima.